Muchísimas gracias. Primero que nada, felicitarlos por estos encuentros estratégicos que con martes han llevado a cabo. A ti, Juan Manuel, muchas felicidades por la convocatoria tan exitosa que has tenido para estos encuentros virtuales. Saludo a todos quienes están conectados, a los ponentes que van a participar el día de hoy, nada menos y nada más que dos secretarias de Estado en nuestro país, María Luisa Albores y Luisa María Alcalde. También saludo al secretario de Estado de Trabajo y Economía Social en España, Joaquín Pérez Rey, y a todos los participantes, a mi compañera María de los Ángeles Huerta, y a todos quienes están conectados esta mañana. Yo en otras oportunidades he resaltado la importancia de este tipo de diálogos, sobre todo porque el mundo va a ser diferente después de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y uno de los grandes cambios, además de los sistemas de salud, sin duda van a ser los modelos económicos. Y no debemos aspirar a salir de la pandemia para regresar a lo mismo. Creo que ha quedado muy claro cuáles son las debilidades del modelo neoliberal, que al haber muy pocos ganadores y al estar sostenido solamente en unos cuantos, cuando entramos en una crisis como esta se muestra una gran fragilidad y resalta nuevamente y se vuelve necesario una participación estatal, una participación del gobierno más solidaria, que acompañe más a la gente y sobre todo que se encargue de que tengamos una economía menos desigual. Y pensando en la economía mexicana, pues el modelo de economía social, cooperativas y demás, es una posibilidad también muy interesante para una economía que en su mayoría es informal. Más del 60% de los actores económicos en México están en la informalidad, una economía también de bajos ingresos, de muy poco crecimiento económico en los últimos 30 años a partir de la introducción de manera más acelerada y decidida del modelo neoliberal. Entonces, ¿hacia dónde debemos conducirnos después de la pandemia? ¿Qué aprendimos y qué tenemos que hacer diferente? Yo creo que el modelo económico debe tener mucho de social. Necesitamos un Estado más presente, necesitamos un Estado más solidario, más comprometido con el medio ambiente. Y no hay recetas a seguir. Por eso es importante también que se compartan las experiencias de los distintos países. En México, afortunadamente, veníamos ya en una inercia de cambio muy interesante. A partir de 2018 entró el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y él asumió como el mandato en las urnas no solo el cambio de régimen político, sino también el cambio de régimen económico, de modelo económico. Y a principios de año, antes de la pandemia, habíamos logrado ya consolidar en la Constitución su proyecto más ambicioso, que es el de los derechos sociales. Algunos programas universales como pensión a los adultos mayores en México, como becas para los jóvenes, hay 11 millones de becarios en nuestro país, como apoyo a las personas con discapacidad y tener acceso a un sistema de salud universal, de calidad y gratuito. Esas reformas ya están en la Constitución antes de la pandemia y ya existen como programas. Y desafortunadamente nos cae la pandemia en México, en el mundo, y muestra la debilidad del sistema de salud. De ahí que le da la razón al presidente al diagnóstico que tenía de que el gobierno debería tener una mejor organización para hacer efectivo el derecho a la salud para todos los mexicanos. Y en medio de la discusión de cuál debe ser la intervención del Estado en una crisis inédita, donde tenemos un choque a la oferta, un choque a la demanda, el gobierno de la República decidió proteger
a los más vulnerables, en una estrategia de microcréditos que seguramente ampliará con mayor detalle la secretaria Albores y la secretaria alcalde Luján, tratando de llegar a aquellas personas que tienen un pequeño negocio o que son empleados y que han quedado en la absoluta vulnerabilidad por los efectos económicos de la pandemia. Tradicionalmente, en estas crisis, se buscaba por parte del gobierno en México cómo financiar a las grandes empresas, porque la lógica era que salvar una empresa iba de manera automática a salvar miles de empleos. Pero vimos que esto no sucedió así en el pasado, se comprometía la posición fiscal del gobierno y finalmente no tenía impacto. Ahora, lo que ha hecho el presidente López Obrador es invertir la lógica, invertir, transferir recursos a través de los programas sociales y a través de estos microcréditos abajo a la población para que permita tener liquidez la economía y sobre todo que los más vulnerables puedan sobrevivir. Pero una vez que salgamos de la pandemia, es que sigue, es como nos vamos a organizar. Y ahí es donde los modelos de economía social se van a volver muy relevantes para México y donde tenemos que organizarnos de manera diferente. Ese va a ser el gran reto en México, las experiencias exitosas que se tengan en el mundo, algunas aquí en México que las podamos retomar y romper la inercia de generación de riqueza y de falta de crecimiento económico que tenemos en nuestro país desde hace muchos años. Creo que va a ser una de las claves para que México pueda acceder a otro ritmo de crecimiento económico con una mejor distribución de la riqueza. Por el lado del gobierno, seguiremos trabajando en la construcción de un estado de bienestar, que es también parte del ecosistema fundamental para el desarrollo de una economía social. Pues es yo lo que les quería decir como introducción, de comentarles a todos nuestros invitados. Hoy tenemos una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. Es la primera vez que vamos a sesionar de manera presencial desde marzo, que suspendimos las sesiones por la emergencia económica. Tenemos varias leyes que aprobar antes de la entrada en vigor del acuerdo comercial con Estados Unidos, que es el día de mañana. Por eso es un día bastante complicado para mí, pero no quería perder la oportunidad de estar, aunque sea aquí un ratito con ustedes, pero les rogaré que más adelante tendré que salirme para atender la sesión en la Cámara de Diputados. Me da gusto saludarlos a todos y a todas. Muchas gracias y otra vez muchas felicidades, Juan Manuel, por esta invitación. Muchísimas gracias, diputado Delgado.